Carro azotatormentas. Bueno, pues el carrito de los Stormcast no está nada mal. A ver, como todo en esta vida, depende de para qué lo quieras utilizar, ¿no? Pero como estadísticas está bien, hombre. Son 10 de movimiento, 10 de salud, salva 3, control de 2, un arco que, bueno, que tiene antiinfantería, por lo cual da con un menos, son 2 ataques de daño a 1 con un -2 de Ren a 18 pulgadas, no está mal, crítico y 2 impactos, pero para eso tienes que, o sea, con solo 2 ataques tampoco, ¿sabes? Es una regla un poco estúpida. No entiendo con estas cosas. Quitas el antiinfantería y el crítico 2 impactos, le pones un crítico mortal y le das más utilidad, porque es que es súper, no sé. Bueno, lo dicho, no es que vayas a hacer mucho daño con él, porque bueno, son 6 ataques de los picos afilados, 3 ataques del hacha, y si acaso llevas lanza tempestuosa o llevas arco, ¿vale? Que igual lo disparas pero no son muchos ataques ni es mucho daño a la hora del combate. Tienes la opción de que cuando arrollas con él, pues haces un de 3 de daños adicionales al blanco y además sumas un de 6 pulgadas adicional al hacer esa habilidad, por lo cual es una unidad perfecta para cargar y luego a final de turno arrollar, ¿vale? Es perfecta para eso y además cuando haces una carga haces un de 3 mortales también. Por lo cual, oye, pues mira, esto es muy bueno para cargar unidades que las has puesto como, lo diría, como pantalla. Pues es perfecto para cargar, hacer daño a una pantalla, atravesarla y conseguir a final de turno trabarte con otra unidad. Bueno, pues sí, tiene su utilidad, está bien, no es muy caro, 140 puntos. Desde luego, como número de ataques y número de heridas, te sigue saliendo más a cuenta 5 Vindictos, 5 Liberatos, 5, ¿sabes? Es decir, casi cualquier unidad de las que hemos hablado anteriormente, de estas básicas, te sale más a cuenta que este carro. La utilidad del carro es el movimiento que tiene y la posibilidad de arrollar. Si lo vas a poder usar y crees que es planteable, el carro en verdad está bastante bien. Está bastante bien en ese aspecto. Pero, repito, tienes que tener esos roles en mente para poder aprovecharlos. Cazadores de vanguardia. Ejemplo de unidad que se queda entre Pito y Valdemoro, porque no está nada mal en sí misma. Ahora vamos a hablar de su perfil y demás, no está nada mal. Pero entre que su coste y el tipo de tropa que es, sí, y el daño que hacen, se quedan a medio camino. Cazadores de vanguardia, como digo, son una unidad de Stormcast muy normalita en cuanto a estadísticas. Tienen que tienen una pistola que tiene habilidad a bocajarro además, si son 2 ataques, por lo cual entre su arma normal, que son 2 ataques, más las pistolas, que son 2, pues te van a estar metiendo 4 ataques todos los turnos, entre la fase de disparo y la fase de combate. No está nada mal, es decir, oye, es una buena cantidad de ataques. Además, tienen como todas las unidades de la cámara como todas las miniaturas de la cámara de vanguardia, pues el tema de que puedes disparar y cargar y correr y retirarse sin ningún problema, ¿vale? En el mismo turno. Pasiva. Pues tienes una cosa que si te llevas una brújula en la unidad, que la vas a llevar como es lógico, eliges una unidad blanco en la fase de despliegue, eliges una unidad blanco y la sitúas como cazada. Y siempre que esa unidad blanco esté en el campo de batalla, vas a poder mover 2 pulgadas adicionales. Y siempre que ataques a esa unidad blanco, además, vas a tener un +1 para impactar. Por lo cual, oye, está muy bien, +1 para impactar y 2 movimientos se convierte en una unidad de movimiento 7. Joder, una unidad de movimiento 7 ya es bastante respetable. El coste, pues 120 puntitos. Que se queda, como he dicho, entre Pinto y Valdemoro. No es tan cara como los arqueros, pero tampoco es tan barata como los retributors. Si la vas a usar como pantalla, pues al final esos retributors o esos vindictos te salen más a cuenta. Para hacer daño yo creo que te sale más a cuenta los banquisers. Al final, como unidad rápida
Si lo quieres como unidad rápida en sí misma, pues desde unos perretes hasta unos Aetherwings son mucho más rápidos que ellos, para hacer misiones me refiero. El tema de dar la unidad cazada, que sí, que está bien, pero tampoco te va a sacar de pobre, porque tampoco son tantos ataques, son 2 ataques de disparo, 2 ataques de cuerpo a cuerpo, 3 estreses en cuerpo a cuerpo, 4 cuadros en disparos, menos 1 daño 1, o sea, sé. Que le vas a poner a una unidad de, yo que sé, una unidad de 20 Slave to Darkness, ¿sabes? De 20 guerreros de caos, ¿sabes? Bueno, no le haces nada, ¿sabes? Es decir, no tienes daño suficiente como para que la unidad cazada, si la unidad cazada es un bicho tocho, por ejemplo, un Macrusa, un dragón de los no muertos, pues ni se va a molestar, vamos, te va a mirar un poco mal y te va a matar toda la unidad. Entonces, se queda un poco ¿sabes? Se queda un poco a medio camino de todo. Y repito, esta unidad le coges y le pones que se pueda teleportar una vez por partida. Solo con esa tontería le quitas lo de la marca astral y le pones, como estaban en anteriores ediciones, que se pueda teleportar una vez por partida, y la acabas de hacer una unidad mucho más útil que lo que es ahora mismo. Pero ahora mismo, a no ser que quieras jugar la cámara de vanguardia en exclusiva, que digas voy a llevar todo un ejército de cámara de vanguardia, o sea, la unidad mala no es, estadísticas malas no son, y utilidad le puedes sacar, pero desde luego pierde mucho con respecto a lo que habría sido esta unidad si hubieran mantenido las habilidades de ediciones anteriores. Pero bueno. Espoleadores Azotatormenta, unidad de caballería nueva de la Cámara Guerrera. Es importante este detalle porque si bien vamos a ver luego los otros Azotatormentas, ya os adelanto, van a ser mejores de perfil. Estos son mucho más fácilmente metibles en la lista, ¿vale? Eso te hay que tenerlo muy en cuenta. Entran prácticamente con cualquier héroe. Mientras que los otros tienes que tener o cámara vanguardia, un héroe de cámara vanguardia, o bien meterlos en el del general. Estos son más fáciles de meter, son más baratetes, son 190 puntos, que no está nada mal. La unidad en sí no es mala. Oye, es una unidad de caballería que mueve 12. Es una unidad de caballería que cuando carga tienen -1 a perforar, +1 al daño, por lo cual se ponen en daño, en red -2, daño 2 cuando cargan. Y que encima, si ha muerto alguna unidad de la Cámara de Guerreros durante la batalla, que es a partir del turno 2 es bastante probable que haya muerto alguna por algún lado, o vas a conseguir atacar primero cuando cargas y repetir las tiradas de carga. Me parece un poco de pobres esta pasiva. O sea, tienen que haber muerto una unidad de la Cámara de Guerreros, además, durante la batalla, en cualquier lugar de campo de batalla, eso sí. Joder, macho. Si todo esto, imagino, estar hecho para que no llegues en el turno 1 y llegues con una unidad de atacar primero y que repite las tiradas de carga en el turno 1. Pero vamos, tampoco es una unidad que tenga tanto daño y tanto como para, no sé. Es lo que digo, a veces es que les ponen unas reglas especiales, macho, que son rocambolescas. Es decir, tiene que darse una serie de condicionantes para que funcione la regla, que no entiendo. Tampoco me parece tan radical como para estar más con lo que vamos a ver ahora en las siguientes unidades. No es mala unidad, no es mala unidad. Es decir, no es mala unidad. Es decir, está bien. Además lleva portaestandarte músico y campeón con todo lo que ello conlleva. Vamos, que es un quiero y no puedo, y se ve completamente eclipsada por otras unidades del mismo libro. Como unidad en sí tampoco es que esté mal, y el coste está ajustadito, 190 puntos por lo que hacen, me parece decente. Espoleadores de vanguardia, los tenemos de 2 sabores, con hachas y con jabalinas. Aquí no entiendo yo muy bien aquí en Workshop, que tiene una política últimamente de reducir perfiles y de que te quede igual que arma lleves con las unidades. Y aquí, en este caso particular, has seguido dividiendo, ¿vale? Entre los que has montado de una forma y has montado de otra. A mí es una pena, pero bueno, porque en verdad creo que podían haber aprovechado la oportunidad de haber creado un solo perfil y ya está, y se acabó. Más hominis así un poco más antiguas. Pero bueno, antes de hablar de las diferencias, vamos a hablar de las cosas en común que tienen la unidad. Ambas mueven 14 pulgadas. Estos son 2 pulgadas más que los espoleadores que hemos visto antes.
14 pulgadas de movimiento. No solo eso, sino que encima puedes mover, correr, disparar y retirarte y cargar. O sea, es todo junto en un turno. Es decir, está bastante bien. Lo que te da un movimiento tremendo. Es decir, estos tíos pueden llegar a mover casi 20 pulgadas. Es decir, mover, correr 20 pulgadas y luego encima cargar. Es decir, pues no sé, me parece una... Y entre medias disparando, además, ¿sabes? No sé. Son muy tremendos. Es la unidad más rápida que tenemos, con mucha diferencia. Llega a cualquier punto del campo de batalla. Además, hablamos de unidades que tienen 5 de salud, es decir, y de salvación a 3. Por un puntito de mando salvas a 2. Es decir, una unidad de 6 tíos de estos, estamos hablando de 30 heridas salvando a 2. Es una salvajada. Es decir, vamos, muy, muy resistente. Luego, pues tenemos unas pistolas que, oye, que dan unas buenas caricias, a 4/4 -1 de daño 1, 2 ataques cada uno. Bueno, no está mal. A 10 pulgadas, tienes que estar relativamente cerca, pero ya hemos visto que con esta unidad vas a estar cerca siempre, no vas a tener ningún problema en acercarte. Y aquí entramos en la diferencia, ¿vale? La diferencia está en la pasiva y en las armas. En el caso del hacha, pues tenemos un hacha que es un hacha de daño 2, pero que cuando carga tiene +1 al daño, por lo cual se pone cuando carga en daño 3. Y son 2 ataques cada miniatura, por lo cual en una unidad de 6, pues estamos hablando de 12 ataques de daño 3, ¿vale? Cuando cargan. Y si no, daño 2, que no está nada mal. Otra cosa que tienen los de hacha, pues la pasiva, que lo que hacen es que restan 1 a las tiradas de herir de los ataques de la unidad a la que han cargado, ¿vale? Está muy bien porque los hace un poquito más resistentes. Pues si cargas a una unidad que pega mucho, pues encima le metes esto y te van a herir peor. Por lo cual viene muy bien para cargar una unidad que sea muy fuerte del rival, trabarla antes de que él te trabe a ti. Por ejemplo, típica unidad de caballería que es la hostia, pues le cargas, le trabas, le quitas 1 al herir, por lo cual no van a herir tan bien, ¿sabes? Vas a restar efectividad. Y encima, al haberle cargado tú, pues el enemigo no va a poder utilizarte su habilidad de carga contra ti, ¿vale? Pues en la Vanguard cuando cargan tienen cosas buenas, o los Chosen o ese tipo de cosas. Los de jabalina, que son los que yo tengo, de hecho, yo tengo 6 de estos de jabalina, pues te da un ataque adicional al disparo, que no está mal, es de daño 2, no está mal, a 12 pulgaditas. Bueno, es solo un ataque, eso sí, por lo cual son 6 ataques en total, pero hay 6 ataques de daño 2 en disparo, no está nada mal. Y luego, aparte, te da una habilidad que cuando cargas, cuando terminas el momento de carga, puedes disparar tus armas a la miniatura que has cargado. Y le da a la jabalina la habilidad de bocajarro durante esta fase. Por lo cual, puedes mover, correr, disparar tus 2 pistolas y tu jabalina con cada una de tus miniaturas. Cargar, disparar tus dos pistolas y tu jabalina, porque la acción de disparo es todas las armas de disparo que tenga la unidad, por lo cual entran todas las armas, ¿sabes? Entran todos los perfiles de disparo en esta habilidad de disparo adicional. Y luego en combate cuerpo a cuerpo pegarás, y encima pegas, pues la jabalina es muy parecida al hacha, solo que el hacha es mejor cuando carga, ¿vale? Pero aquí, como has metido 2 ataques a distancia, yo creo que es incluso mejor. Total, tremendo. Es decir, tiene todo menos el barato. ¿Por qué? Pues porque han subido esta unidad de puntos, ahora vale 240 con jabalina, 250 con hacha. Se han vuelto exageradamente caras, pero es que son exageradamente buenas. Estamos hablando de una miniatura que es resistente. Con solo un puntito de mando le pones al mando a 12, ya ves tú. Es resistente, mueve bien, pega, no es una Vanguard, no es una cosa radical que te vaya a limpiar unidades que te cagas, pero pega bien, no pega mal tampoco.
Luego encima estás trabada con él, tú has llegado, has cargado y ahora imagínate que tienes doble turno, pues te destrabas y vuelves otra vez a cargarle y vuelves a disparar otra vez en la fase de carga. Es decir, tienes un montón de cosas, me parece tremenda la unidad, tremenda. No es moco pavo. Y es por lo que, uno, eclipsa completamente a los expoliadores de tormentas nuevos, los eclipsa completamente, y por otro lado, eclipsa casi todas las unidades de la lista porque es un must-have. Esto se lleva casi siempre. A día de hoy, incluso con el palazo que le han dado de puntos, sigue siendo una unidad que las rentas. Las rentas porque te vale de todo. Eso sí, no es algo tan fácil de usar como una Vanguard que es a cargar y masacrar. No, porque con esto no masacras. Esta unidad tienes que usarla con un poquito más de inteligencia, saber contra quién cargas, saber para qué la quieres. Luego encima es el candidato número 1 a que le des el que resucite a la mitad de efectivos, por lo cual siempre la vas a llevar reforzada para resucitarla con 3 miniaturas, por lo cual el efectos prácticos llevas 9. Bueno, ya está todo dicho de ella. Es muy buena unidad. El único punto flaco que tiene a día de hoy es el coste en puntos, que es exagerado quizás, es decir, es demasiado alto, pero bueno. Guardia Draconiana. Estos los tenemos de 4 sabores. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es la unidad. Para mí, una de las unidades que se han llevado un peor golpe en esta edición de Strongcast. No dejan de ser buenos, es decir, no son malos, pero es que los comparamos con los que hemos estado hablando ahora mismo y la verdad es que baja la cosa mucho. ¿Por qué? Porque esta unidad cuesta entre 180 y 220. Es poquito menos que lo que cuesta la otra unidad de vanguardia, pero solamente son 2 miniaturas en vez de 3. Ostras, con el mismo número de heridas, moviendo menos. Y sí que es verdad que el daño potencial que hacen estas unidades puede llegar a ser mayor, pero sin tampoco parecerme que sea una cosa exagerada. No me gustan, la verdad sea dicha. No me parece que renten demasiado. Por lo menos la mayoría. Hay una que me gusta bastante y que sí que la jugaré, sobre todo en ejércitos que vayan a la contracarga o a la, ¿sabes? Ejércitos que pueda pantallar muy bien y pueda contracargar con estas unidades. Ese tipo de ejércitos va a venir muy bien. Ahora lo vamos a ver. Empezamos por los primeros, atormentadores, los que disparan. Pues bueno, pues llevan una ballestita de 3 impactos y con crítico 2 impactos adicionales, que lo dicho, para un ataque, para una miniatura que tiene 3 ataques, meterle lo del crítico 2 impactos me parece una patochada, pero bueno. Y encima es 3 en menos 1 daño 1, es decir, que nada, no hace nada la ballestita. ¿Qué es lo que tiene? Pues que si les hemos hecho daño con las ballestas, aunque sea un daño, a 2 o más le quitamos la orden defensa total en la siguiente fase de combate. Que vamos a ver que esto es una tontería, puesto que vamos a tener con otras unidades de esta misma guardia draconiana habilidades mejor que esta. Bueno, es decir, la pasiva que tienen todos, que los 6 si modifican las tiras de salvación, infligen un mortal a las miniaturas que estén en combate con ellas. Esto está súper bien. Pero esto lo tiene toda la cámara extremis, todos los dragones del juego. De la cámara extremis, porque ojo, Crontis y Karacey, recordar, no son de la cámara extremis, por lo cual no se benefician de esta regla. El resto sí. Bueno, pues seguimos con los desoladores, que son los del hacha, que, bueno, pues nada, tienen un hacha de daño 2, que son 3 ataques, menos 1 de rey, menos 1 por perforar de infantería. Y no está mal, suman 1 al daño, por lo cual se ponen daño 3 cuando ataco a unidades de 10 o más miniaturas, que me parece una exageración, tío. Es decir, esto ponlo como los Banquisers o los Conquistadores, que eran unidades de 5 o más miniaturas, ¿vale? Pero de 10 o más,
Joder, eso es lo que digo siempre, es que parece, macho, que hacen las reglas, que es complicado muchas veces. Una unidad que vale 190 puntos, ya ves tú, que para que use su pasiva, ¿sabes? Tiene que ser contra morralla. Eso para empezar. Una unidad de élite, que para empezar una unidad de élite que cargue morralla es raro. No sé, no me parece... Si lo hubieran puesto que tengan 5 más miniaturas, me parecería mucho mejor. Oye, pues una unidad de daño 3, vale, perfecto. Y encima con un -1 de perforar adicional, perfecto. Pero hombre, pero ponerme 10 miniaturas me parece un golpe bajo. 190, está. Fulminadores, los de las lanzas. Estos los usé yo mucho en segunda edición. En tercera edición los usé mucho, sobre todo al principio de tercera, con muy buenos resultados. Hicieron un primer Talavera glorioso, de hecho, estas miniaturas. ¿Qué es lo que tienen? Pues que cuando cargan hacen +1 al daño, por lo cual se ponen en carga de un daño 3, ¿vale? 3 ataques, 3 estreses -1, daño 3. Y encima cuando cargo puedo hacer mortales al blanco. Es decir, hago un de 3 mortales cuando cargas. Bueno, pues ni tan mal. Oye, si voy una unidad de 4 de estos, son 4 de 3 mortales, más luego daño 3, toda la unidad, no está nada mal. Son 220 puntos, ya empezar a subir la cosa, ¿vale? Y por último, los ofuscadores, que son mis favoritos, 210 puntos, también son caros, pero no los más caros, por lo menos. Mis favoritos, esta edición, lo que tienen es que el crítico, tienen el martillo relámpago, hace crítico mortal, son 3 ataques, hieren a 2, que creo que son los únicos que hieren a 2, sí señor, pues 3 impactos, 3 ataques, 3 es 2, -1 daño 2, pero aparte son crítico mortal y aparte tiras un de 6, a 3 o más el blanco no puede usar órdenes durante el resto del turno. Cualquier orden, ¿vale? Sea la que sea. Sea defensa total, sea lo que sea. Y solo vale, y solo con que esté trabada. ¿Vale? Se hace la fase de combate y solo con que esté trabada. No es la otra que tienes que haber hecho un daño con las ballestitas, no. Con que esté trabada ya vale. Total, esto lleno, quieras o no, 4 tíos de estos son 12 ataques, a 3 es 2, es -1, daño 2 y con crítico mortal. Me parece mi favorita de todas. Guardia Dracotormenta. Bueno, pues los dragoncitos que tanto se vieron en la edición anterior, esta edición están un poquito más de capa caída, siguen siendo útiles, siguen siendo miniaturas que están bien, pero para mi entender me parecen demasiado caras en puntos. Una unidad de 2 dragoncitos de estos son 320 puntos, aunque creo que te permiten llevar uno por la mitad, no estoy seguro, creo que sí. Pero bueno, 2 son 320 puntos, es para hacérselo pensar, es decir, son muy caros. Estadísticas muy buenas, oye, control 5 cada uno, que está bastante bien, una salud de 9, son 12 de movimiento y salvan a 3. Además son cámara extremis, por lo cual tienen lo de que devuelven mortales cuando defienden y bueno, como tienen tantas heridas, pues devuelven muchas mortales al final, se hacen muchos ataques. Y aparte tiene una coherencia de 2 pulgadas en vez de 1, que me parece poco. En la antigua edición tenían 3 pulgadas y yo aún no los he jugado, sinceramente aún no los he jugado, pero tengo recuerdos de Vietnam ya con la anterior edición, pues como con esta encima. La habilidad especial que tienen a mí no me gusta, la matanza dracónida. Lo que hace es que una vez que has cargado, ¿vale?, en la fase de combate, a 3 o más puedes volver a tirar 2 dados de 6 de pulgadas. Es decir, tiras un dado de 6 y a 3 o más, si lo consigues puedes mover 2 dados de 6 pulgadas, pasar a través de una unidad, trabar a otra que esté detrás sin ningún problema y hacer un de 3 mortales a una de las unidades que hayas atravesado. En el peor de los casos vas a poder hacer un de 3 mortales a una unidad, eso desde luego. En el mejor de los casos vas a poder trabar a otra unidad o moverte lo suficiente como para trabar, ¿sabes?, para meter otra miniatura, ¿sabes?, que no hayas llegado a la carga, un héroe, por ejemplo.
que está escondido detrás de la unidad a la que has cargado, pues vas a poder enganchar a alguien. Tampoco es tan útil para enganchar a gente que esté detrás porque son 2 de 6. A poco que saques un 4, un 5, va a ser muy complicado. Ten en cuenta que si vas a llegar 4 dragones, son 4 peanas tochas de dragones que tienes que atravesar una unidad. Es demasiado. Si son 2, algo más fácil lo tienes. Aún así es complicado. Y bueno, perfil de combate, pues está bien, pero sin llegar a resplandecer en nada. Tenemos una llamarada que encima la puedes utilizar a bocajarro. Oye, que son 4 ataques a 2 estreses menos 2 daño 1. Está bien. Mucho mejor antes que hacían mortales. ¿Sabes? Está bien. Si cuentas que es a bocajarro, pues oye, vas a poder lanzarlas todos los turnos. Por lo cual, eso lo quieras o no, pues hombre, está bien, todo suma, ¿no? Pero... Y luego puedes llevarlo con lanza o con espada. La diferencia es que las lanzas cuando cargan hacen +1 al daño, +1 al perforar, pero son 3 ataques, y la espada son 6 ataques, pero no tiene ninguna regla. Y luego de normal hacen daño 1 y perforar 1, por lo cual nada del otro mundo. La lanza, pues sí, es verdad que, ostras, el turno que cargas, pues te meten un -2, daño 2, que aún así no me parece tampoco nada del otro mundo. ¿Qué significa esto? Pues que eso es una miniatura que mueve mucho, que aguanta bien, que tiene buen control, que dispara y que combate haciendo un daño medio en los 2 casos, por lo cual te vale un poco para todo, pero no explota en ningún momento, ¿sabes? No tiene nada, no tiene un daño explosivo. Y es extremadamente cara. Son 320 puntos 2, tíos. 640 puntos 4. Que claro, la dicotomía, merece la pena meter 4 porque luego resucitas 2. Pero si resulta que si metes 2, solo resucitas 1. Pero son más baratos si metes 2 solo y más manejables. Es decir, ya un poco ver lo que a uno le compensa y lo que no le compensa. A mí me parecen jugables, pero para nada rotos. Y me parecen extremadamente caros para lo que hacen a día de hoy. Yo les hubiera puesto +1 de daño a todo. Es decir, una llamada draconiana que tuviera, por ejemplo, crítico mortal. O que tuviera daño 2 directamente, la llamarada. Y tanto la lanza como la espada le hubiera puesto daño 2. Con eso los arreglabas. Con eso los dejabas bastante bien. Como están ahora mismo, me parecen extremadamente caros para lo que hacen. Halconeros de vanguardia. Lo mismo, con 2 sabores, ballestas huracán y ballestas de tiro largo. Vamos con las ballestas de huracán. Aquí, aunque el perfil es muy similar, en verdad son bastante diferentes, incluso en su coste en puntos. Sorprendentemente diferente el coste. Por un lado tenemos las ballestas de huracán, que son unas ballestas que son antiinfantería, -1 impactar contra infantería, y luego tienen crítico 2 impactos, que aquí sí que merece la pena. ¿Por qué? Porque son 4 ataques por miniatura. 4 ataques por miniatura en una unidad de 6 tíos son muchos ataques, por lo cual podemos hacer que de verdad sacarle el jugo al crítico 2 impactos. ¿Vale? Si encima le tiramos contra infantería con -1 para impactar, daño 1, bueno, pues podemos saturar bastante al enemigo. ¿Qué es lo bueno que tiene esta unidad? Pues que con que hagas una sola herida a la unidad a la que estás disparando, podemos meter un +1 al resto de las unidades de vanguardia, -1 a herir al resto de las unidades de la cámara de vanguardia. ¿Vale? Que tomen como blanco ese objetivo, ¿vale? Esto comba muy bien con su hermana mayor, que son los de tiro largo, que disparan desde mucho más lejos. Estos disparan desde 12, los de tiro largo disparan desde 18, y poco me parece, creo que le han metido un poquito más. Tiene como crítico heridas automáticas y antihéroes +1 perforar. Heridas automáticas no está mal, pero es mucho mejor heridas mortales, crítico mortal, como han tenido hasta ahora siempre. Y más por su coste, son muy caros, son 200 puntos, han subido de puntos porque otros muchos los llevan, y me parece que se han quedado exageradamente caros. Aquí por 200 puntos haberle metido un crítico mortal, desde luego mejor que el crítico herida automática, eso desde luego. Aún así, son 2 ataques 3 estreses, -2, daño 2. Si los combinamos con las de tiro corto,
¿vale? Con las ballestas huracán, oye, llevas 3 de ballestas huracán, que solo valen 100 puntitos, la diferencia es exagerada, son 100 puntos de diferencia. Llevas 3 de tiro corto, 3 de ballestas, haces una herida a una unidad, y luego tiras con estos y haces impactar a doses y más 1 impactar, y ya vas a ir a doses menos 2 daño 2. Está muy bien. Luego encima, si no has movido con esta unidad, puedes disparar a héroes, ¿vale? Puedes ignorar el cuidado señor, ¿vale? Tanto el no poder dispararles a más de 12 como el menos 1 para impactarles. Ambas reglas, que bueno, está bien, circunstancial, está bien. Moraleja, han empeorado con respecto a la edición anterior y aún así siguen siendo bastante imprescindibles llevarlos. Es la mejor unidad de disparo que tenemos. Las de tiro largo, imprescindible llevarlos. Las de tiro corto, pues las puedes llevar perfectamente. Y además comban perfectamente unas con otras. Son unidades que además las dejas en el cielo para bajarlas en el momento y ponerlas donde quieras para atacar a quien quieras. Es la mejor herramienta que tenemos para bajar la efectividad de cosas como las Varangwar. Los Chosen no, porque los Chosen suelen manejar del suelo, pero vamos, las típicas unidades toque mata, ¿sabes? Muy buenas que se dejan en tierra, con esto las podemos no matar, porque no tienen tanto poder destructivo tampoco. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo, yo con estas unidades me he enfrentado varias veces a Slave to Darkness, por ejemplo, consigo matar 2 Varangwar sin problema, casi siempre. Cada vez que les disparo con ellos, 2 Varangwar caen. ¿Vale? Los Varangwar se suelen llevar de 6 en 6, por lo cual, oye, que en el turno 1 baje estos tíos, te mate 2 Varangwar con ellos, ya te he dejado los Varangwar, ya te los he dejado un poquito, ¿sabes? Ya te los he dejado un poquito finos. También merece la pena llevar la unidad de tiro largo, llevarla de 6, porque en caso de que quieras resucitarla, pues te devuelves una de 3, que repito, que no está nada mal. Y lo bueno es que son miniaturas que están disparando de 18 pulgadas y todos los turnos están rascando heridas. Si no las suicidas, como hay veces que lo he hecho yo porque no tiro más remedio, para intentar hacer, o sea, porque el enemigo te pone la Varangwar, por ejemplo, muy atrás, y si quieres llegar a ella tienes que acercarlos demasiado, pero si no quieres arriesgarlos y los dejas atrás, van a estar haciendo daño todos los turnos y te pueden dar partidas en algún momento dado. Aún así, coste exagerado. Me parece exagerado el coste por las reglas que tiene. Creo que crítica mortal hubiera sido, quitas el antihéroe menos 1 perforar y pones crítico y el herido automático y pones crítico mortal, como ha estado siempre, y me parece que hubieran mejorado bastante, a mi entender. Hidalgos almaligados. Bueno, pues vamos a ver, los hidalgos almaligados tienen una de cal y una de arena. Es decir, la parte negativa, vamos a empezar por ahí. La parte negativa es su coste. Son 220 puntos por 6 miniaturas. No es un coste exageradamente alto, no se dejan de ser 6 miniaturas de salud 3, pero quizás unos pocos puntos menos y que hubiera venido bien. Luego tiene una regla que no está mal, bueno, vamos a más rápido con las armas primero. Son 3 ataques, 3 estrellas, menos 1 daño 2. Es decir, no está mal, pero no te quitan de pobre, no son nada del otro mundo. Da igual el arma que lleve, todas las miniaturas hacen el mismo daño. No hay que estar mirando las armas. Luego, tiene una cosa muy buena, y es que puedes teleportar esta unidad una vez por partida. Es decir, las tienes en el campo de batalla y te la puedes llevar a cualquier sitio del campo de batalla una vez por partida, a 9 pulgadas del rival. Esto es un win-win siempre. Es decir, tener unidades que se teleportan para hacer misiones, para tomar objetivos, para lo que sea, está genial. ¿Cuál es su problema? Pues que tienen que designar un objetivo que esté completamente fuera de tu zona de despliegue. Eso significa que esté o en terreno neutro o en terreno del oponente. Y a día de hoy hay muchos Battle Scrolls que no tienen terreno neutro directamente. Es decir, muchas misiones no tienen terreno neutro directamente. Entonces el terreno del rival en muchos casos son solamente un objetivo. Por lo cual, pues prácticamente hace que esto no valga de mucho en muchísimas partidas. En algunas otras sí, pero en muchas no.
Mientras estés disputando ese objetivo que has seleccionado, pues tendrás un +3 del control y una salvaguarda de 5, que está genial, pero solamente cuando estés disputando ese objetivo. Repito, si es una partida de estas, que hay objetivos en el centro y en la zona de despliegue no es todo el campo batalla, no es, ¿sabes? No es la mitad del campo batalla uno y la otra mitad del campo batalla otro, sino que tenemos la típica zona de despliegue de 12 pulgadas. Un win-win. Eliges uno de los 3 objetivos del centro y vas a tener salvaguarda de 5 y +3 al control. Unos tíos que tienen 3 heridas y salvan a 3, pues duran, se teleportan y en su punto decretado aguantan. Pero como no tengas suerte y te toque un objetivo, ¿sabes? Que te tengas que detectar el objetivo del contrario, es muy difícil tomar el objetivo del contrario. Por lo menos hasta mitad final de la partida, a lo mejor puedes llegar a hacerlo, pero te va a ser complicado. Además tienes que teleportarte para, ¿sabes? Si los quieres dejar atrás, dices, y cuando el objetivo del contrario es deje de estar protegido los mandos, sí, vale, pero te teleportas a 9 del rival. Anda que te podían haber dicho, yo que sé, que si vas a cargar a un enemigo que está dentro del objetivo disputado tengas +2 a la carga, o una cosa así, que digas, bueno, vale, pero si cargo al objetivo decretado, por lo menos tengo la carga casi asegurada. Pues no, tampoco. Por eso digo, no es una mala unidad, yo la he jugado varias veces y mala no es, pero tampoco brilla. Bueno, su daño no es exageradamente bueno, su salvación tampoco es exageradamente buena, es decir, tampoco es que sea mucho, o sea, es una unidad buena porque es un teleport gratis que tienes y esto te va a ayudar a lo mejor a hacer misiones y a hacer cositas. Entonces sí, es una unidad buena, oye, muchas heridas y demás, y encima con un teleport gratuito. Ahí tienes la gracia. Y bueno, ocasionalmente lo de los objetivos. Inculpadores. Bueno, pues los inculpadores es la unidad que salió en primera edición, que ahora la han renovado, la miniatura. La han metido dentro de la Cámara de la Ruina, ¿vale? Por lo cual adquiere las características de la Cámara de la Ruina y los combos que puedes hacer con la Cámara de la Ruina. Esto es importante porque ahí viene mucho de su potencial. Como Wascroft en sí mismo no está mal, son 140 puntos, 3 miniaturas de 2 heridas, ahí está su pega, es demasiadas pocas heridas para los puntos que son. Pero por otro lado tenemos un movimiento de 12 volando, que es bastante bueno, y que además tienes una formación dispersa de 2 pulgadas y que además cargas 3 dados de 6, por lo cual pues una unidad que tiene una movilidad tremendísima. En combate, pues no está mal. Al final, pues una unidad de 6 va a meter 6 jabalinazos a 10 pulgadas de un D3, pues no está mal de daño. Y en ataques tampoco está nada mal, son 3 ataques, 3 -1, daño 1, pero con carga tiene un +1 de daño. En general, me parece una unidad ajustada. Quizás 10 puntitos menos, yo lo vería bien por su baja resistencia, pero aún así, sabiendo manejarlos y utilizándolos con cabeza, atacando quirúrgicamente donde más se necesitan, oye, una unidad que carga 3 dados de 6 y mueve 12 pulgadas puede perfectamente ser utilizada de una manera quirúrgica, como estoy diciendo. Creo que es una buena unidad que en ciertas listas, sobre todo si llevas Cámara de la Ruina, creo que es prácticamente imprescindible llevar estos tíos. Si no llevas Cámara de la Ruina, una unidad de 3 para puntuar y demás no está del todo mal. Praetores. A ver, los pretores se están usando muchísimo ahora mismo. Son imprescindibles si queremos dar supervivencia a ciertos héroes, puesto que cuando estás cerca de un héroe le das una salvaguarda de 5. Entonces, eso sí, tienes que vincularlo, ¿vale? Tienes que vincular esta unidad a un héroe. Si el héroe muere, no puedes dar esa protección a otro héroe distinto, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Son 150 puntos. No vas a llevar más de 3, normalmente. Y bueno, son armas de R-1, daño 2, 3 ataques cada uno. Es decir, que hombre, que si algo se te acerca le pegas, pero aquí su funcionalidad es dar la salvaguardia de 5 al héroe que tengas vinculado. Esto con bichos como Karazai, Krondys,
El dragón, bueno, mientras más grande sea el bicho, más rentabilidad le sacas a la salvaguardia de 5. Si se lo das a un héroe de 5 heridas, pues lógicamente, por lógica va a acabar muriendo antes, entonces no vas a rentar tanto los puntos de esta salvaguarda. Pero con un bicho de 20 heridas, 15 heridas, una cosa así, esto está genial. Desventajas, pues que tienes que estar en la zona de combate del bicho al que le quieras dar la salvaguarda. Y claro, eso significa que el bicho al que le quieres dar la salvaguarda, pues si carga, por ejemplo, un enemigo y no consigues cargar con los pretores, pues te quedas vendido. Lo mismo con muchas otras artimañas de este tipo. Yo desde luego lo recomiendo en ciertas miniaturas. Llevarlo con Karazai es imprescindible llevarlos. Sí, el combo de llevar esto, el caballero abanderado este y el dragón, me parece un combo que es muy caro, pero funciona muy bien. Además, esto los combinas con la habilidad esta del Jonas Genbook de restar menos un ataque pues, al enemigo que ataque al héroe vinculado. Mucha supervivencia a esa miniatura. Bueno, y vamos ya con la última unidad, los recluyentes. Unidad que a mí me ha gustado mucho por una razón principal. Dos, en verdad. Sus reglas son claras y sencillas. O sea, es una miniatura que mete 3 ataques a 3/3, menos 1, daño 2. Hasta aquí todo correcto. ¿Cuál es el tema? Pues que son críticos mortales. Entonces son 9 ataques con posibilidad de hacer mortales en algunos de esos ataques, con los 6 que saquemos al impactar. Hasta encima le sumas que le invocas las refuerces, estamos hablando de 18 ataques. 18 ataques de daño 2 con posibilidad de hacer mortales. El REN es un poco bajo, la perforación es un poco baja, es solamente menos 1, pero vamos, creo que está muy bien. Bichos que son 3 heridas que salvan a 3. Y la segunda cosa que he dicho que me gusta es su precio, son 140 puntos, no están para nada inflados. 6 tíos de estos son 280 puntos. Está muy bien, hombre, está muy bien. El tema de las habilidades. Tienen la pasiva de los rememoradores estos, que lo que hacen es que quitas un rememorador y das +1 a la habilidad pasiva de la Cámara de la Ruina, ¿vale? La da 4 más, ignoras una habilidad del enemigo. No está mal, bueno, no tiene mucho misterio, no es una cosa por la cual metería esta unidad, ¿sabes? Pero bueno, repito, esta unidad la metes por el crítico mortal. Crítico mortal, son 3 ataques cada tío con crítico mortal de daño 2. Pues oye, ni tan mal. 18 con una unidad de 8 tíos, digo de 6 tíos son un montonazo de ataques, 18 ataques. Tienes ahí posibilidades de hacer 6, 8 mortales fácil con cada ataque, más luego lo que entre de daño normal. En ese aspecto me ha gustado mucho. Muy ajustada en puntos. Me ha gustado mucho. Una muy buena unidad. Que es muy fácilmente buffable para hacerla mejor. Esta es una unidad que le puedes dar el atacar primero que das con el hechicero, que vimos antes con el conclave de hechiceros, por ejemplo, darles el atacar primero. Es muy buena idea en esta unidad. También podemos utilizar el héroe, que cuando golpea el héroe golpea la unidad. A esto le sumas que le das el brebaje mercuriano al héroe y ya el héroe ataca primero y luego inmediatamente atacaría la unidad después primero también. Otra forma de darle atacar primero a esta unidad, que me parece que brilla para este tema. Más hoy en día, con tanto meta de tanto unidad poderosa con atacar primero, que necesitamos protegernos de este tipo de mecánicas, pues me parece una correcta unidad, desde luego. Y bueno, pues con esto hemos acabado el repaso a todo el Battletome. Ya lo he dicho anteriormente, tomaos estos análisis, consejos, divagaciones como lo que son, de un jugador que tiene mucha experiencia jugando con Strongcast, pero tampoco soy un jugador pro player, ni gano nada,
ni soy habitual en torneos, ni nada por el estilo. Ahora mismo, a la hora que estoy grabando esto, he jugado con este Battletom 7 partidas. Es decir, para que veáis que bueno, que habrá gente que escuche esto que habrá jugado ya 30 y estará diciendo, pero este chico, esto que me está contando no me cuadra, o no tiene razón, o no lo veo de la misma manera. Me parece normal. Es decir, tomaos esto pues como mi punto de vista, podéis estar de acuerdo o no con él, pero tomarlo como lo que es. Muchas gracias, ¿vale? A todos los que habéis estado escuchando estos vídeos. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Venga, un abrazo a todos.